En el siglo XX, muchos nuevos medios aparecieron. La evolución tecnológica era casi que permanente, ¿no? Y cuando yo me mudé para Austin en 96, yo acababa de haber lanzado Jornal do Brasil en la web, y antes había hecho un otro proyecto de periodismo vía computadora que era en red cerrada financiera con la Bolsa de Valores de Río. Y cuando vino la web, obviamente vimos ahí una gran oportunidad. Pero el año siguiente me mudé para Austin. En 97 empecé a enseñar una clase de periodismo online, lo que en ese momento, hace 21 años, no era fácil, o sea, convencer a mis pares de mi departamento que había necesidad de una disciplina nueva que pudiera examinar, estudiar, discutir y enseñar a los alumnos cómo trabajar para este nuevo medio. Alguno en la reunión del departamento dijo que podría ser, estábamos adelante de un modismo más, como había sido el teletexto, el videotexto. Y yo dije, ¿cómo modismo? En ese momento había 56 millones de americanos usando Internet. Prácticamente todos los periódicos ya estaban en Internet. En ese mismo año, 1997, Roger Fidler lanzó su libro llamado Media Morphosis, Understanding the New Media. Y lo que él hacía era un excelente estudio de lo que pasó durante el siglo XX cada vez que un nuevo medio llegaba. Y él mostró que siempre había un patrón de comportamiento, que había los profetas que decían que el medio viejo iba a morir y que el medio nuevo iba a ser el dominante y tal, y que él verificaba que eso no pasaba porque había un proceso que él llamaba de media morfosis, que los medios se adaptaban. Y todo pasaría. En ese momento y durante muchos años, la web era vista como un nuevo medio más, donde el proceso de mediamorfosis se aplicaría. O sea, que el periódico iba a hacer ciertos cambios para adaptar al hecho de que la noticia en el medio nuevo web sería mucho más rápido, etc. Las revistas, el radio, la televisión, etc. Y todo sería como antes, con adaptación. Él cita, por ejemplo, el estudio de mi colega Max McCombs, el papa del Agenda Setting, que hizo un estudio con uno de sus alumnos de PhD, que estudió de 1929 a 1992 qué pasó con la torta publicitaria, o sea, con el dinero gastado en publicidad con los medios durante este periodo larguísimo, para exactamente verificar qué es lo que pasaría con los medios nuevos, sacando dinero de los medios establecidos. Y la conclusión era que la torta publicitaria seguía siempre la misma, es la teoría de la constancia, ¿no? La torta publicitaria seguiría siempre la misma, pero los pedazos se dividirían de manera diferente, ¿no? Uno de los cambios más interesantes, uno de los primeros cambios grandes fue en los años 30, cuando la radio llegó.
y la facturación de los periódicos, los ingresos de los periódicos cayeron en 45%, porque todos los anunciantes que estaban ahí, o muchos anunciantes, se fueron para la radio y hubo ese primero pánico. Después, obviamente, los periódicos se recuperaron. En el inicio de los años 50 pasó con la televisión. Hubo un momento que Procter & Gamble, que es el principal anunciante, que ponía 85% en la radio y 15% en la televisión, y de un año al otro hizo el opuesto, 85% en la televisión y 15% en la radio. Imagínense el shock que fue la radio. Bueno, yo con mi entusiasmo, digamos así, sobre lo que iba a venir y también con el temor de lo que iba a venir, yo hice una ponencia en 1999 en una conferencia donde yo dije, si Fiedler creó el término mediamorfosis, yo quería hacer un contrapunto. Yo creé el término mediacidio, diciendo, primero, la web no es apenas un medio, la web es la punta del iceberg de la gran revolución digital que estamos empezando. Segundo, esa revolución es tan grande que no va a permitir la sobrevivencia del sistema mediático como lo conocíamos antes. Y en 2001, una revista científica británica llamada Info lo publicó el artículo basado en esa ponencia que yo había hecho y después escribí el artículo. Entonces, el concepto para mí de mediacidio es la destrucción del sistema mediático de la era digital para dar lugar a un sistema mediático de la era, de la era industrial, para dar lugar a un sistema mediático nuevo y desconocido, con una lógica comunicacional nueva y desconocida entonces. Otra cosa que a partir de ahí empecé a repetir mucho es que nosotros pasaríamos de una era dominada por los medios de masa para una era donde la dominación sería por una masa de medios, por una proliferación de medios a tal punto que cada uno de nosotros tenía, y yo vislumbraba eso, el potencial de tornarnos un medio, robando de los medios de comunicación algunas características que eran su monopolio, como la característica de difundir ampliamente creando una audiencia, la característica de poder crear una producción audiovisual o cosas que antes demandaban una inversión enorme. Además de eso, en complemento a eso, yo decía que íbamos a pasar de un sistema mediacéntrico, de un sistema donde los medios eran el centro y los medios tenían una comunicación vertical, una comunicación monomediática, porque cada uno tenía su propia fuerza, la televisión, su propia característica, etcétera, a un sistema que yo llamaba yo-céntrico, donde la masa amorfa de la audiencia pasaría a tener un papel importante y que la arrogancia, por ejemplo, del periodista que se sentía el privilegiado de ser el único que podía informar a la comunidad, iba a perder mucho de esta arrogancia y de este monopolio de la información que le caracterizaba. Y que al cambiarse la centralidad de eso, entraríamos en un terreno que no conocíamos, en una lógica que no conocíamos. Y que eso no significaría el fin del periodismo, sino que significarían muchas oportunidades para el periodismo, pero un shock muy fuerte
para lo que se hacía antes. Lo que vemos ahora, en mi opinión, es que muchas de estas cosas que yo hablaba como futuro están aquí. O sea que es muy difícil negar que el sistema mediático de la era industrial está siendo destrozado de una manera imprevisible. O sea, nosotros que somos, a mí me llamaban de ciberentusiasta y a mí no me importaba eso, pero yo decía siempre cuando alguien me presentaba en una conferencia, decía, Rosenthal es además un ciberentusiasta, yo decía, soy ciberentusiasta, pero no soy ciberutópico. O sea, estoy muy entusiasmado con lo que la revolución digital se propone y va a promocionar, a promover, pero no sé qué va a pasar. O sea, pasar de la utopía a la distopía era una cosa que para mí estaba muy cercana. Bueno, obviamente los medios y los periodistas enfrentan mucha dificultad de adaptarse a un ecosistema nuevo que siquiera está formado, o sea que a cada día se cambia. Por ejemplo, en eso del lado más utópico y lúdico de lo que iba a pasar, nosotros desde los años 80 estábamos muy entusiasmados con la democratización de la información y del acceso a los medios. ¿Cómo podríamos imaginar que hoy 4 o 5 grandes empresas son prácticamente un oligopolio que controla todo el valor más importante que hay hoy en el mundo, que son los datos, ¿no? O sea, los datos de nosotros, ¿no? Y voy a hablar un poquito más de eso después. Y si no me acuerdo, voy a decirlo ya, que yo estoy diciendo en las últimas semanas que los datos son el petróleo del siglo XXI. Los datos son la cosa más importante en términos de la organización de la economía, de la base de la economía y la sociedad en el mundo. Y tiene una capacidad de disrupción que recién estamos empezando a ver. Pero regresando un poco a la comunicación, hace unos 15 años que en mis charlas yo ponía 2 fotos, y quizás algunos de ustedes me vieron hablar en otras conferencias y vieron hacer eso. Una foto era la foto del desierto de Arizona con sus cactus y arbustos secos. En Brasil yo hablé en Intercon en Recife y cometí una gafe horrible porque yo dije que los ingresos anuales de los periódicos que venía publicando regularmente por décadas, fue hace creo que en 2014, los ingresos estaban al nivel de 62 mil millones de dólares en 2008, 2007, 2008. Cuando lo pararon de revelar, estaban en 17 mil millones de dólares. Entonces usted ve el tamaño del impacto financiero en los periódicos. El resultado es lo que una colega mía, Penny Abernathy, llama de los desiertos de las noticias, ¿no? Áreas grandes y muchas áreas en Estados Unidos que están perdiendo sus periódicos locales que eran de una tremenda importancia cívica en esas comunidades. Casi 1.500 periódicos desaparecieron según el estudio de ella. La verdad es que con excepción del New York Times, del Washington Post y del Wall Street Journal, la situación de todos los otros periódicos en Estados Unidos es
devastadora. Es muy difícil. Hay ahora esta impresión de que el muro de pago es la panacea. El muro de pago no es la panacea para ellos, para los periódicos. Es parte quizás de la solución, pero en Estados Unidos yo conozco solamente estos 3 grandes periódicos que tienen muros de pago que son exitosos. Quizás el Boston Globe están hablando de que llegó a 90,000 sus suscripciones digitales, pero la vasta mayoría de los periódicos que levantaron muros de pago no están consiguiendo, y es un problema muy complejo, porque al mismo tiempo que están desesperadamente y legítimamente buscando una fuente de financiación para seguir haciendo periodismo, al imponer el muro de pago, están disminuyendo su influencia en la comunidad. Entonces es muy peligroso en ese sentido. Un otro fenómeno que es muy de Estados Unidos, pero que es también, como yo digo, interesante mirar cómo ese gran laboratorio mediático que es Estados Unidos, es la gran especulación financiera que se estableció en el mercado de las empresas de periódicos en el país. La dimensión de eso, incluso entre mis colegas americanos, y la sociedad americana no consigue entender la profundidad y la gravedad de eso. Les voy a explicar. Centenares y centenares de periódicos locales y algunos metropolitanos americanos están en manos de hedge funds, están en manos de especuladores o grupos de inversión. Algunos se nombran equity funds también, que por la historia sabemos compran empresas que están por quebrar y terminan de quebrarlas, y en el proceso de quebrarlas ganan un montón de plata. Y eso está pasando a ojos vistos por todas partes en Estados Unidos. El modelo de negocio de periódicos en la última década pasó a ser basado en corte de costos. Y corte de costos es un modelo finito. Y ya estamos llegando a ese fin. Y eso tiene una implicación política, cívica, en la democracia, que es enorme. Y yo creo que no están las alarmas conectadas todavía en relación a eso. Un periódico, una empresa de periódico, para que tengan una idea de qué es esa devaluación, un periódico en Estados Unidos hace 13 años valía 13 EBITDAs, que es la ganancia antes de impuestos, no sé qué. O sea, el lucro, ¿no? O sea, para comprar un periódico, cuando el New York Times fue a comprar el Boston Globe en 1991, pagó 1.1 mil millones de dólares, ¿no? Y eso se hacía con una cuenta, o sea, ¿cuántos años voy a llevar en esa empresa lucrativa para retomar mi dinero que puse ahí? Ya que di ese ejemplo, voy a contar el epílogo de eso. Hace como 4 años el New York Times vendió el mismo periódico para un millonario local por 70 millones de dólares, imagínense. Y sin el liability, sin de las pensiones de los empleados, que la New York Times Company quedó con eso. Eso también da un ejemplo de la devaluación. Pero un periódico hace 13 años valía 13 veces el lucro anual de él. Cuando vino el shock de la recesión de 2008, en 2008 valía 10 veces,
10 veces. Y hoy vale 3 veces. 3 veces. O sea, un especulador compra un periódico por lo que puede ganar en 3 años. Entonces ya es tan rápido el siglo que el periódico está pasando de manos de una a otra. Y la solución que ellos tuvieron es cortar. Hay hay periódicos que tenían redacciones de 400 personas que tienen hoy 40 personas. Hay periódicos que tenían 40 que tienen 4. Pero tú dirías, ¿cómo puede hacer un periódico con 4 personas, con 4 periodistas? Porque ellos están comprando en volumen. Entonces están comprando 100, 200, 300, 400 periódicos. Solo un grupo japonés, el SoftBank, tiene como 600 periódicos. ¿Cómo hacen? Hacen centrales de producción. Entonces, en Austin, por ejemplo, uno de esos grupos que acaba de comprar el periódico de Austin, pero desde el 2014 tenía una News Design Center, una cosa así, que es una central de copy desk y una central de diagramación. Entonces, ellos hacen todos los periódicos de 200, 300 ciudades en una central solamente, ¿no? Y con eso los costos, por eso digo, los costos llegan a tan bajo. Pero el contacto con la comunidad, ¿no?, disminuye, si no desaparece. Voy a tener que acelerar un poquito más. Bueno, les estaba mostrando lo de ese website, newspaperownership.com, que es de mi colega Penny Abernathy, que es un estudio espectacular. Ella que levantó esa historia de los news deserts y encuentras ahí un mapa donde puedes ver incluso los 56 grandes periódicos que ya cerraron. El impacto de la televisión todavía no es tan dramático, aunque basta que nosotros que tenemos niños adolescentes o jóvenes adultos, veas si ellos conectan la televisión. Nunca se vio tanto video en nuestra historia, pero nunca se vio tan poco televisión entre los jóvenes, ¿no? Entonces, es obvio que el mismo shock que pasó con los periódicos viene con la televisión, con la diferencia de que la televisión tiene costos aún mucho más altos. Entonces, cuando se caiga un choque como aquel que yo describí de los años 50, de una salida en masa de la publicidad, yo creo que va a ser muy, muy dramático. Lo de la televisión, ya había un librito que es súper interesante, que se llama Life After Television, que fue publicado en 1990, que decía el autor, que había sido un reportero del Wall Street Journal, George Gilder, él hablaba de que mientras los americanos estaban pensando en televisión de alta resolución, la competencia con los japoneses de los años 80, él decía, no piense en eso de televisión de alta resolución, piense en el telecomputing. La gente va a tener acceso y todo lo que él describe, sin hablar de Internet, es lo que está pasando ahora. O sea, la distribución de video en un contexto, en unos modos completamente diferentes. Y él decía, la televisión tal como conocimos en la era industrial va a desaparecer. Hay mucha polémica sobre eso. Claro que los eventos deportivos, no sé qué, todo lo que sea en vivo va a seguir. No es que va a desaparecer, pero va a ser mucho más distinta de lo que él. Y él acaba de lanzar hace pocos días un nuevo libro. El señor ahora tiene 78 años y acaba de lanzar un libro que se llama Life After Google,
donde él hace una crítica severísima. Yo empecé a leer y no voy a entrar mucho en lo que él habla, pero básicamente lo que él dice es que el sistema que tenemos ahora en el mundo es económicamente insostenible y que va a pasar y que el mundo va a ser reorganizado, y él obviamente se entusiasma con el blockchain, con las criptomonedas y con la nueva lógica que el blockchain puede ofrecer a una reorganización económica del mundo. Él empieza analizando cómo Newton creó el gold standard, que fue allá en el siglo XVIII el inicio de la formación del capitalismo, ¿no? que dio valor. Y él está diciendo, en este nuevo mundo hay la creación ahora de un nuevo sistema de creación de valor que va a ser revolucionario. Ese libro es un libro muy crítico del sistema, pero antes de él, hace unos meses, salió el de Andrew King. Andrew King es considerado el diablo de Silicon Valley, porque es un tipo que viene diciendo hace años que eso de Internet, de revolución digital, va a ser el mundo peor, que es el contracorriente, ¿no? Pero él acaba de lanzar un libro muy interesante donde él modera su tono de crítica, y además de moderar el tono de crítica, hace un paralelo con la revolución industrial, un paralelo muy directo mostrando estamos en una crisis, en un caos que también estuvimos cuando la revolución industrial empezó. Y parece mucho con el libro anterior que yo estoy leyendo, porque el libro anterior habla de cómo los billonarios varones de Silicon Valley, que el autor llama de neocomunistas, que yo todavía no llegué a la parte donde explica qué diablos es eso, pero dice cómo estos billonarios neocomunistas, lo que ahora en el avión voy a leer ese libro hasta voy a empezar y no voy a parar, pero cómo ellos se apegan tanto al determinismo tecnológico que están ya convencidos de que la máquina piensa mejor que el hombre. Y coincide con Andrew King diciendo, la tecnología es el instrumento, son los hombres que van a cambiar la máquina, ¿no? O sea, o a arreglar el sistema que está en un desorden. Entonces, antes él tenía dos libros de una manera muy violenta contra todo y todo, y ahora él apunta soluciones, dice eso ya es una realidad, es un caos, y nosotros tenemos que arreglar eso, y no es una cosa de máquina, de algoritmo, es una cosa de seres humanos. Estamos en un momento donde las críticas vienen del propio Silicon Valley. Hay un artículo que yo considero seminal de Tristan Harris, que es un joven que trabajaba en Google, trabajó varios años en Google como eticista, no sé, un especialista en ética, ¿no? Y él salió de Google cuando vio que lo que las plataformas estaban haciendo era creando un tipo de un segundo. Sí, un segundo. Un tipo de adicción. O sea, las plataformas son hechas para que no salgas. Sí. Para que no salgas de ella. Él vio eso desde adentro y dijo, eso no se vale.
Y salió, escribió, eso está en Medium, en la plataforma Medium pueden encontrar ese artículo que él empieza hablando de su fascinación como niño de ser mágico. Y él hacía magia y dice, lo que ellos están haciendo es como que de la misma manera que el mágico aprovecha los puntos ciegos de las personas para hacer sus truques. Las plataformas están haciendo sus truques para que nosotros nos quedemos adictos a ellas. Y eso es peligroso, ¿no? Y él salió y creó una ONG que se llama Time Well Spent. O sea, preocupado con el tiempo que estamos perdiendo con eso. Y a mí me pareció increíble que Mark Zuckerberg, cuando empezó esa ola de críticas que la semana pasada llevó a la valorización de Facebook, como ustedes vieron, caer $120 mil millones en un día, lo que es más que el presupuesto de muchos países, ¿no? A usar en su blog post, Mark Zuckerberg usó eso, que tenemos que trabajar para que tenga un time well spent. Y yo entendí como Mark Zuckerberg como acreditando a ese interesantísimo artículo de Tristan. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, estamos en un momento donde, como se dice, se está cayendo la ficha del mundo, ¿no? O sea, lo que Europa acaba de hacer es un paso súper importante, histórico, en términos de mirar a los datos como el nuevo petróleo, pero la concentración en las grandes plataformas todavía es muy difícil de lidiar con ellas. Yo creo que viene regulación, que los gobiernos, las organizaciones internacionales van a poner algún tipo de regulación. Hace 5 años yo estuve aquí en San José en una conferencia de UNESCO en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en mi ponencia yo decía que yo creía que las plataformas deberían primero parar de decir que no son empresas de media, porque ellas son empresas de media. Y por más que ellas quieran decir que no son empresas de media, realicen eso. La otra que yo decía es que parar de decir que no quieren ninguna regulación, que el mundo sin ninguna regulación es mejor. Yo decía, quizás sea el momento, hace 5 años, mientras estamos calmados, mientras no hay una crisis, que nosotros luchemos por una regulación positiva. Y un abogado de Google que estaba en la audiencia empezó a debatirme diciendo, no, porque toda regulación es mala. Y yo decía, yo no creo que la primera enmienda de los Estados Unidos sea mala. O sea, pero tenemos que crear eso, tenemos que crear las garantías. Yo seguramente no lo articulé tan bien, pero lo que yo estaba queriendo decir es que mejor hacemos ahora que hacernos bajo presión cuando eso llegue a un punto, que es el punto que yo creo que estamos ahora. En medio a esta situación confusa, obviamente los medios tradicionales, no todos, o sea, yo pasé 20 años siendo un evangelizador digital, andando por salas de redacción de todo el mundo, diciendo lo que iba a venir, ¿no? o lo que yo pensaba que iba a venir. Y la gente, Rosenthal. Entonces, una vez fui a una empresa, gran empresa de Brasil, de una cadena importante, muy lucrativa, y hace su congreso bianual de los periodistas. Eran 400, periodismo y entretenimiento. Y antes que yo hiciera mi presentación, mi keynote,
habló el CEO y habló de las ganancias, o sea, cuánto la empresa ganó el año pasado, fue buenísimo, tanto dinero, y habló habló de una sigla que yo no sabía lo que era, y dijo, Rosenthal no sabe qué es, lo voy a explicar, es el bonus, por eso ellos están tan contentos, porque la empresa ganó tanto que va a distribuir, bla, bla, bla. Y cuando yo fui a hablar, cada vez que le hablaba del éxito de la empresa, yo me sentía más pequeñito, ¿no? Decir, caramba, yo voy a llegar ahí a decir que... Entonces, estábamos en una playa, en un resort, y me salió esa idea de empezar la charla diciendo, oye, yo me siento como la persona que llega en la playa aquí en Santa Catarina el domingo, de sol, cielo azul, el mar lindísimo, mucha cerveza, caipirinha, samba, y yo llego y digo... Gente, hay un tsunami que viene, tenemos que salir. Y todo el mundo me agarra y dice, Rosenthal, ya borracho a esta hora de la mañana. Pero es exactamente eso, o sea, la gente no consigue ver lo que está viniendo. Hoy hay menos resistencia por las razones obvias y tal vez por el canario en la mina. Yo tengo que parar porque tenemos que conversar un poquito. Pero quiero decir que del Knight Center la contribución que tenemos tenemos un grupo de investigación sobre América Latina, hemos publicado varios papers, nos encantaría colaborar en eso. Tenemos una pequeña biblioteca digital donde publicamos cosas como este libro que ustedes han recibido algunos la tarjeta, que está gratis online. Y lo que tenemos también, que yo diría que es la cosa más fuerte, tenemos las conferencias como con esta de Abril en Austin, que es espectacular y que tiene, esta conferencia va a cumplir 20 años, como yo dije en el principio, pero hace como casi 10 años que antes era una conferencia sobre periodismo solamente desde el punto de vista profesional. Hace 10 años yo puse un componente, una parte de investigación científica, ¿no? Y después creé un journal, una revista científica que es esa que lleva el mismo nombre de ISOJ. Y después de la ISOJ tenemos una otra conferencia en español que se llama el Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital, que el año pasado tuvo 120 personas. Es totalmente en español y portuñol. Pero lo que más, para terminar, lo que más interesa, lo que más hacemos hoy, nos ocupamos hoy, son los MOOCs, los cursos masivos online. ¿Hay alguien aquí que ya tomó algún curso del Knight Center? ¡Qué bueno, qué bueno! Me alegra mucho. Para los que no saben, nosotros en los últimos 6 años hicimos 43 cursos online que son gratis. Cobramos una pequeña cuantía por el certificado solo para tener algún dinerito por ahí, pero hicimos 43 cursos, llegamos a 150,000 personas en 175 países. Los cursos son en español, portugués y inglés. Esta semana, hace 3 días, lanzamos el último curso, el próximo curso en portugués con un título muy provocativo. Es cómo desbancar las fake news y nunca más llamarlas por este nombre. Y ese curso va a ser patrocinado por Google. Google nos apoya. Es un curso basado en un estudio y en un trabajo de un proyecto llamado First Draft de la Universidad de Harvard, que es buenísimo en esa área de la desinformación. Lanzamos también un curso sobre podcast que va a ser en inglés, y la semana pasada empezamos un curso sobre R. R es un lenguaje de programación
para análisis estadísticos. R es lo que la próxima cosa que los periodistas de datos en las redacciones de todo el mundo y en las universidades de todo el mundo quieren aprender. Nosotros buscamos a la mejor persona del Washington Post, un joven llamado Andrew Bartran, y él, desde su escritorio en el Washington Post, está enseñando a casi 3,000 personas. Y la última vez que conté, había gente de 136 países aprendiendo R. Así que disculpe el comercial, pero a mí me parece tan mágico eso, de que alguien en cualquier país del mundo puede aprender con la mejor persona que sabe eso en cualquier otro país del mundo. En breve vamos a anunciar un curso sobre inteligencia artificial en español, que va a ser dado por una periodista con expertos, ¿no? Ella no es una experta, pero ella va Sandra Crucianelli, que tal vez algunos conozcan. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos unos minutitos para conversar y espero que conversemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener un corto